Para quienes ya se incorporaron, seguramente va a ser una experiencia exitosa este foro. Ya miraremos un poco más tarde la dinámica, pero en realidad es un esfuerzo que seguro va a rendir frutos en esta época, ¿no? Que debe ser fructífera en lo que hace no solo la reflexión, sino ahondar en nuestros conocimientos para, en el caso de ustedes, impartan mejor justicia. Si quiere hacer algún comentario, Miguel, para algunos de los compañeros, ya son 167. ¿Tiene cerrado el micrófono? Ahí está. Ya abrieron, sí. No, muy contento de que estemos haciendo esto porque estamos venciendo un poco la triste inercia del coronavirus en donde nadie hace nada, ¿no? Y qué bueno que sea la Universidad de Sonora la que saca siempre la cabeza, ¿no? Y hace cosas interesantes, ¿no? El de ayer estuvo muy bueno, ¿eh? Muchas personas, muchas intervenciones, muchas preguntas. Espero que hoy sea igual. 1,600 personas al final, Miguel. Hoy o mañana más tardar se sube a YouTube a petición de medios de comunicación y también de especialistas, investigadores, docentes, estudiantes de distintos lugares de la República. Bueno, y también vamos a hacer el anuncio de la fecha en que se va a transmitir a través de la Universidad de Sonora, compartirlos a ustedes para que ustedes puedan compartirlo en sus redes, ¿no? Ya editado en estos momentos lo está editando la Universidad de Sonora, la televisora, que estaba pues muy interesada. La gente dijo que sí iba a haber continuación, preguntaba por una segunda ronda, ¿no? Entonces vamos a hacer algún tipo de ejercicio más adelantito en cuanto su agenda lo permita. ¿Okay? Yo creo que hay muchos temas, interesantísimos. Incluso... Sí, así es. Pero además fueron muchísimas preguntas las que quedaron por ahí sin poder dar respuesta. Sí, me parece que es importante que generemos un documento y lo enviemos a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Gobernación, incluida la Corte, ¿no? Que va a generar juzgado de distrito en materia de amnistía. Pero por lo que toca a la Secretaría de Gobernación, pues el reglamento sobre reinserción social que debe generar y el Ejecutivo de la Nación, específicamente el tema de la comisión y bueno, ahí es muy importante pues que no haya discrecionalidad, ¿no? O sea, que se sigan lineamientos procesales muy cuidados, Miguel Ángel, ¿verdad? Entonces, no, sí, te sigues preocupando, Jorge, por un daño que ya ocurrió y que será de poco impacto. Habrá que advertir a los estados lo que deben o no hacer, no cometer los mismos errores formales o técnicos de esta ley y cuidar mucho de que el que sea beneficiado por la amnistía tenga alguna forma de control, que nos preocupa mucho, y de apoyo, obviamente. Qué mal momento, ¿no?, para dejarlos en libertad, para buscar trabajo y reinsertarse si no hay trabajo para nadie, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, fue también mala la oportunidad en que se dio, ¿no? Pero por la complejidad del procedimiento, la ley en sí ahora mismo no aplica, ya lo sabemos. En lo que se constituye la comisión, en lo que se genera, las condiciones para que esto suceda, pues va a transcurrir tiempo. Y la elaboración del acuerdo del presidente de la República, pues debe contener elementos de debido proceso, Miguel. Entonces, en realidad, no es que ya esté hecho, sino que está por construirse después de la publicación de la ley y el procedimiento. Tú miras incluso en los transitorios que se habla de un año, de que cada año la comisión debe rendir informe al Congreso. Entonces, estamos hablando de algo que se va a prolongar en el tiempo. Bien, y ya son las 6. Son las 6. Hola, buenas tardes a todos los que nos acompañan, todos los participantes. En este momento tenemos 238 y en aumento. Hola Marina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Presente el doctor Pesqueira. En estos momentos, quien está como representante del presidente del Supremo Tribunal de Justicia es la maestra Marina Marín. Ella es la directora de proyectos prioritarios del Poder Judicial del Estado. Y en representación de la Universidad de Sonora se encuentra el doctor Jorge Pesqueira Leal, a cargo de pues esta primera apertura, ¿no?, del foro jurídico de primavera.
Y por supuesto, quien da la primera charla lo es el doctor Soto Lamadrid. Cedo el uso de la voz a la maestra Marina Marín, quien nos dará algunas palabras de bienvenida. Adelante. Muchas gracias. Pues buenas tardes. Agradezco en nombre de nuestro señor presidente y del Pleno del Supremo Tribunal la respuesta a la convocatoria emitida por el Poder Judicial junto con la Universidad de Sonora con el propósito de fortalecer los conocimientos y habilidades para servir a nuestra sociedad integrando las nuevas tecnologías. Y a partir de hoy, como ustedes saben, tendremos una charla cada jueves a la misma hora con expertos de muy alto perfil del Estado y de diversas entidades de la República, magistrados, abogados postulantes, y agradecemos a la Universidad de Sonora, a la División de Ciencias Sociales y a la Coordinación de Posgrado en Derecho por la oportunidad de fortalecer los vínculos de la Administración de Justicia con la educación. Y cedo el uso de la voz al doctor Jorge Pesqueira. Muy bien. Muchas gracias a todos. Muy amable. Muy bien, muy buenas tardes a todos y todas. Para la Universidad de Sonora es un privilegio tener este encuentro con únicamente funcionarios y funcionarias del Poder Judicial del Estado de Sonora. Permítanme darles una cordial y respetuosa bienvenida en representación del doctor Enrique Velázquez, rector de la Universidad de Sonora, de la doctora Luz María Durán, directora de la División de Ciencias Sociales, y de la doctora María Auxiliadora Moreno, coordinadora de posgrado en Derecho. En su oportunidad, el señor presidente del tribunal, Francisco Gutiérrez Rodríguez, pues conversamos en relación con la importancia que tiene la educación continua, incluso con la maestra Marín también vimos este tema, y claro, yo no tengo la menor duda de que si hacemos esta alianza, que ya antes hemos realizado otras acciones, pero ahora le damos más cuerpo, pues va a ser fructífero para todas y todos ustedes. Estamos planeando no solo este foro jurídico de primavera, que serán, como se comentaba con anterioridad, varias conferencias, 6 en particular, que se impartirán una cada semana. Lo que hemos cuidado sobre todo es los temas, los contenidos que sean pertinentes, que sean útiles. El foro es cerrado al Poder Judicial para que quienes participan ahora mismo tengan la oportunidad de explayarse tranquilamente, haciendo las interrogantes, las preguntas, los cuestionamientos que estimen pertinentes. Es muy importante su participación para que nosotros como Universidad de Sonora y quienes nos representarán como conferencistas, pues encontremos el asidero, encontremos las condiciones para que se genere este vínculo muy rico y bueno, podamos ser nosotros también contribuyentes de una mejor impartición de justicia en el Estado. Quiero decirles además que este programa es una parte de 4 programas que se impartirán en el año, es decir, foro de primavera, foro de verano, foro de otoño y foro de invierno. Y se los comento básicamente por lo siguiente. Aquellos de ustedes que tengan interés en ciertos temas en particular, en materia civil, familiar, penal, mercantil, amparo, en laboral, incluso ahora, con gusto, la Universidad de Sonora, a través del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, recoge sus inquietudes, porque estos foros son esa alianza entre la Presidencia y el Tribunal Superior de Justicia en general, y nosotros, y nuestro propósito es que ustedes se sientan satisfechos, ustedes experimenten el día de hoy que el tiempo que han dedicado ha sido útil para cada uno y cada una, y que así suceda en los siguientes encuentros que se llevarán a cabo en esta jornada de foro jurídico de primavera. Agradezco la confianza depositada por el señor presidente del Supremo Tribunal, por el Pleno del Tribunal y a ustedes por a dar clic, porque fueron invitados, no fue un evento en el que se les pidió que estuvieran, sino que fue una invitación abierta, lo cual para nosotros es muy satisfactorio, el interés de prácticamente 300 personas que ahora mismo están conectadas y nos comprometemos, así ya para concluir, nos comprometemos a tener todo el cuidado de que cada experto que participe tenga mucho que aportar y que ustedes contribuyan a que esto se enriquezca
a través de sus comentarios, preguntas o cuestionamientos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bien, entre los anuncios parroquiales rapidito será que quienes hayan cumplido con todas las charlas, de acuerdo a la asistencia que nos vayan pasando, se les va a otorgar la constancia correspondiente de acreditación, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, también comentarles que en esta ocasión, siendo tan justo el tiempo, debemos de cortar, pues los que no vamos a impartir la charla, obviamente, para dar paso al doctor. Las preguntas, por favor, serán les pido, por favor, que las publiquen en el chat y seguramente en 2 o 3 días el doctor Soto Lamadrid podrá darles respuesta por escrito a sus correos. Pues bien, sí, y si nos alcanza el tiempo, por supuesto, algunas serán contestadas por él mismo. Y bueno, pasamos ya a la charla. Creo que resulta inútil. Todos conocemos quién es el doctor Soto Lamadrid, quien fue en algún momento magistrado del Poder Judicial, y entre sus grados académicos, bueno, tiene 3 doctorados, el doctor en Derecho Penal y Criminología, doctor en Derecho Civil, doctor en Derecho Internacional Público y algunas otras especialidades. Adelante, doctor Soto. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Yo estoy convencido que están aquí voluntariamente y no porque no tienen otra cosa que hacer y se agotaron las películas en YouTube. Pero queremos hablar de un tema que a todos nos interesa. Como parte del Poder Judicial y como seres humanos, tenemos que hablar del matrimonio y del divorcio. La verdad es que no sé cuál es la imagen que ustedes tengan del primero, pero por ahí leía a Catón, porque ya leo a Catón todos los días también, cuando, estando en una iglesia, el sacerdote amenazó, al iniciar su discurso, con hablar del infierno. Y una persona se adelantó, dice Catón, hacia el compañero del frente y le dijo, ¿qué va a saber él del infierno si ni siquiera está casado? Entonces, obviamente, esa es una visión del matrimonio. Vamos a ver la que tengan ustedes. La gente se casa por muchos motivos. A veces se casa por interés, por soledad, por compulsión de que la edad ya es tardía. Pero la enorme mayoría de las personas se casa por algo que se parece al amor. Será la mezcla de simpatía, de amistad, de sexualidad, pero ese debería de ser, en principio, por lo menos en nuestra cultura occidental, la causa del matrimonio. Sin embargo, ahora ya no lo diré, pero en otras épocas decíamos que los que se casaban eran un hombre y una mujer, distinto ya por el género. Hoy ya eso está cancelado, pero que son personas distintas, sí que lo son, con culturas, con orígenes familiares, con valores también distintos, y es obvio que no puedan coincidir del todo. Y por eso alguien ha pensado que el noviazgo, como una buena definición, debería ser esa etapa de las relaciones afectivas previas al matrimonio, en donde los que van a ser cónyuges algún día se confiesan, aclaran paradas, hacen convenios, se conocen pues. El noviazgo como una fase de preparación para el matrimonio. Lo he dicho en otras ocasiones, esto no es siempre así. El noviazgo quizás sea la época más fraudulenta de todas las relaciones humanas. Él y ella ocultan sus defectos, evitan hablar de cuestiones discutibles o conflictivas, muestran sus mejores galas, se ponen guapos y consienten lo que el otro diga para evitar conflictos. Y por lo tanto el matrimonio se celebra bajo una aparente fórmula de vinculación, de compañerismo y de amistad. No sé si inmediatamente después de la luna de miel o pasado el tiempo, comenzamos a conocer los defectos que cada uno trae por razones naturales, a ofender, a discutir, a tener conflictos con las familias de origen, con los amigos, y descubrimos entonces que había ya de origen, cuando éramos novios todavía, circunstancias contrastantes que eran el germen de un futuro divorcio. No coincidimos en el tema del número de los hijos, no coincidimos en la sexualidad, no estamos de acuerdo en la vinculación que cada uno quiere con la familia de origen,
no participamos igual en las labores domésticas, también alguien se opone a que el otro trabaje, el hombre normalmente. Las mujeres de hoy, algunas no quieren tener hijos o no muchos hijos. Entonces, hay conflictos por ahí esbozados o escondidos desde antes de que tuviéramos la decisión matrimonial, que si no se resuelven con anticipación, algún día aparecerán en las relaciones conyugales y probablemente nos llevarán al divorcio. Sin embargo, es durante la vida matrimonial, que puede durar muchos años, cuando se van gestando conflictos entre las personas. Ofensas, rechazos, injurias, abandonos, que se quedan por ahí escondidos en alguna parte del alma y después aparecen como fórmulas de odio, de rencor, también en contra del otro o de la otra. Y por ahí se mantienen matrimonios que no terminan nunca, que no se disuelven formalmente jamás, pero que tampoco son felices también. Y por eso los autores han venido hablando de una clasificación del divorcio que parecería de alguna manera técnica o filosófica, pero que los jueces deberían tener muy en cuenta al momento de firmar la sentencia de divorcio. Se dice que el divorcio no se da ante los tribunales, sino que antes de que eso ocurra, el divorcio afectivo se da en la vida conyugal. Obviamente no son y al mismo tiempo ambos cónyuges los que pierden el afecto. Es uno primero, quizás el otro después o nunca. O probablemente haya conflictos en donde aparentemente la relación sentimental está rota. ¿Quién no ha pensado en alguna ocasión en los largos matrimonios en divorciarse? En muchas ocasiones se ha hablado del divorcio, ha habido incluso separaciones y luego después se reconcilian y continúan la vida conyugal. Pero sin duda es de que esos conflictos pueden ser que un buen día destruyan la relación afectiva. Uno primero, el otro después, o ninguno de ellos. En muchas ocasiones, los divorcios son un acuerdo tomado en medio de una disputa. Se producen cuando están peleando, cuando están indignados, cuando están ofendidos. Alguien propone el divorcio y el otro dice, pues adelante, lo acepto, y ahí empieza el pacto del divorcio. Y por dignidad, aunque después se arrepientan ambos, con uno de ellos, van con el abogado y el abogado desesperadamente pide el anticipo, obviamente, y ya empieza el proceso de divorcio que los llevará a los tribunales. Es muy probable que la mitad de los divorcios que los jueces suscriben todos los días no sean verdaderos divorcios. En realidad, uno o ambos cónyuges no quieren divorciarse. Aceptaron el divorcio por un momento de ofensa, por dignidad, por no rogar y mantener la dignidad a buen nivel, pero en realidad uno o ambos ya no están dispuestos a divorciarse y lo hacen porque ya empezaron el camino y no quieren retractarse. El divorciar a las parejas que no están afectivamente divorciadas es un enorme error. Lo sabremos después porque los tribunales van a pagarlo. Si, por ejemplo, los dos no quieren divorciarse y se divorcian, los dos van a seguirse, perseguirse, buscarse, llamarse, también a lo mejor con fines de reconciliación. Y si uno de ellos rechaza al otro, pues ya están divorciados al fin y al cabo desde el punto de vista formal, el otro reaccionará indignadamente, ofendido, sin duda, rechazado también. Y por esa misma dignidad, a lo mejor lo que era residuos del amor se convierte en una loca persecución con fines de castigo. Divorciar a una persona que no está divorciada es crear situaciones extrañas post-divorcio. Porque imagínense ustedes a la mujer divorciada hace un año que le llama en la madrugada a su abogado diciéndole, mátelo, abogado, mátelo, y el abogado no sabe ni quién le habla ni a quién tiene que matar. Y cuando le pregunta, descubre que es su antigua cliente, ya olvidada, también aquella a la que divorció hace tanto tiempo, y le pregunta a quién hay que matar, y ella le informa que es su marido, ni siquiera su ex marido, habla del marido, y la razón para matarlo es que anda con otra mujer. Como ustedes pueden ver, no siempre una firma del juez, un papel sellado, también hace el divorcio. El divorcio es la ruptura de un vínculo afectivo, una relación de
convivencia, pero no es un papel, no necesariamente. Y entonces empiezan problemas increíbles, ¿no? La persecución del uno, las lesiones, las injurias. Ella lo encuentra con otra y golpea a la mujer o le rompe el vidrio. La persecución se prolonga por tantos tiempos como forma de castigo que incrementa el número de demandas por alimentos, problemas de custodia de los hijos, la negativa a liquidar bienes que quedaron pendientes de venta. Es decir, los tribunales se llenan de conflictos menores en apariencia porque realmente divorciaron a quienes no estaban divorciados. Pero bueno, aún divorciados jurídicamente, que ya saben ustedes cuál es el procedimiento de divorcio, las causales y las formas también, lo que nos preguntamos todos es si el solo divorcio jurídico, con todos sus ritos y sus formas, es suficiente para los que estuvieron unidos, sigan sus caminos en forma separada y en paz. La verdad que no es así. No hay un solo divorcio también que termine en paz. Si durante la vida matrimonial hubo muchos conflictos conyugales y causas de indignación y de ofensa, es muy posible que al final de muchos años los cónyuges ya no se amen, pero sigan casados por otro sentimiento distinto al del amor, a saber, el odio. El odio también es un vínculo conyugal, podríamos decir. No se quieren ni divorciar el uno del otro, porque si se divorcian, ¿a quién castigo? ¿A quién persigo? ¿A quién molesto? También. Y entonces el vínculo diabólico se mantiene por muchos años solo para el placer de hacerse daño. Pero también, si decretado el divorcio judicial, no se resuelve el conflicto original, no se perdona las injurias recibidas, es muy probable que tampoco se dé el divorcio, porque el fin del divorcio, la parte final del divorcio, es lo que algunos psicólogos llaman el divorcio psicológico. ¿Cuándo se da el divorcio psicológico? Quizás no de inmediato. Son raros los divorcios respetables, caballerosos, donde se dan la mano y se respetan el resto de los días, ¿no? La verdad es que tiene que pasar tiempo. No sabemos cuánto, algunos hablan que 1 año o 2 años por lo menos. ¿Para qué? Para que ambos cónyuges comprendan las razones verdaderas del divorcio. Entiendan que cada uno de ellos tuvieron culpa. El divorcio no siempre, raras veces, es causa exclusiva de uno. Y luego, después de conocer las causas y su propia responsabilidad, es necesario perdonarse a sí mismo por los errores cometidos, perdonar al otro porque tenía alguna razón para obrar como lo hizo, y llegarse a valorar positivamente de alguna forma, diciendo, me equivoqué, pero soy más madura o maduro ahora, cometí errores, pero ya no los voy a cometer, y posiblemente si me caso de nuevo, sea más feliz. No es fácil. La enorme mayoría de los malos divorcios, esos en los que un cónyuge culpa al otro del divorcio, esa donde uno de los cónyuges persigue al otro para castigarlo a lo largo de su vida, son muy raros. También, cuando llegamos al divorcio psicológico, cuando un buen día, y voy a poner el ejemplo de la mujer, ella se arregla, se ve al espejo, se pone un vestido que le queda bien, se mira con empatía y dice, pues no estoy tan mal. También posiblemente haya otro hombre, y hablando del hombre, otra mujer, que me quiera, y se pone, decíamos en broma, una marca, una chapa, un letrero invisible en el pecho que dice, estoy afectivamente disponible. Es decir, voy a lanzarme de nuevo, aceptaría una nueva relación afectiva, creo que seré mejor persona con esa otra en el futuro. Es muy difícil llegar al divorcio psicológico. La gente se muere odiando al otro cónyuge. También se pasa la vida persiguiéndolo, acusándolo, demandándolo por alimentos continuamente, causándole todo tipo de daño, difamándolo también. Pero a veces, y quiero que quede claro que no siempre es el mal divorcio o a raíz del divorcio donde se desatan los demonios. A veces uno de los cónyuges o ambos se mantienen en relativa calma, en una amistad formal y respetuosa, por años a veces.
Uno va a ver a los hijos, el otro recibe, hay interacción pacífica y parece que los dos han superado el divorcio. Pero no vaya a ser que ella encuentre un nuevo marido o él una novia y después esposa, porque entonces posiblemente vuelva a renacer, como el virus que se espera para octubre también. Aquellos dolores, aquellas íntimas ofensas, aquel deseo de venganza que había antes en los primeros meses o años del divorcio. También, luego, habría que esperar cuál es la manera en que el cónyuge supuestamente ofendido persigue al otro, qué métodos usa para castigar y hasta dónde la judicatura debe estar pendiente de estas circunstancias para intervenir y además en qué forma intervenir. Los jueces no pueden hacer lo que quieran o crean conveniente, de alguna manera tienen que buscar el apoyo de la ley. Pues bien, una de las fórmulas más típicas que siempre se han dado, que quizás no hayamos observado, pero que hoy pues es la moda, sea la del síndrome de alienación parental. Es decir, la manipulación que hace un padre respecto de sus hijos para que estos rechacen por sí mismo al otro progenitor. Se usan muchos métodos. La inducción de falsos recuerdos en los niños pequeños, el manejo del conflicto de lealtades, también muchas maneras de lograr que el padre no custodio no pueda ver a sus hijos, no pueda tener contactos con ellos, no pueda mantener una sana comunicación, no puede mostrarle afecto, porque el otro cónyuge está empeñado en castigarlo mediante la deformación de su personalidad, el rechazo a su figura, el boicot al contacto que la ley le autoriza con sus hijos, pero la búsqueda de rechazo, de que los hijos lo eliminen de su vida, no es fácil siempre. Y hay una anécdota venida de los Estados Unidos en los años 80 que nos permite entender por qué hablamos de un síndrome de alienación parental a la manera de Gardner. Ocurrió que en los Estados Unidos, un país que desgraciadamente en materia de igualdad nos lleva a un anticipo, un adelanto también, en los años 80, lo que en México todavía seguía ocurriendo a principios del siglo, también comenzó a cambiar. La preferencia que los tribunales tenían por las mujeres, por las madres, en tema de custodia de los hijos, comenzó a ponerse en duda. Los varones comenzaron a reclamar que, bueno, a lo mejor en los niños muy pequeños, ellos posiblemente no pudieran atenderlos, pero llegado a una cierta edad, tenían que ser tratados en igualdad de circunstancias con las madres. De hecho, la legislación de los Estados Unidos en materia de familia comenzó a desarrollar un tema interesante, la custodia compartida. Una custodia que ha tenido una evolución interesante, de la cual hemos aprendido a saber que si los dos padres están divorciados y los dos tienen derecho sobre la patria potestad de sus hijos, también, bueno, ¿por qué no uno de ellos, el que sirve de padre custodio, está 6 meses o 1 año con los hijos, y luego el otro padre los lleva a su casa, está 1 año también, de tal manera que se van alternando en la custodia directa de los hijos también, pero los dos tienen igual derecho. Esa solución muy equilibrada, muy salomónica, gustó en los Estados Unidos. Se dio muchos casos en donde el padre varón podía obtener la custodia de los hijos de esta forma, hijos muy pequeños, hijos de 7, 8, 10 años también. Y entonces la mujer, que había sido desde mucho tiempo atrás la beneficiaria de la custodia de los hijos en el divorcio, comenzó a incomodarse, a sentir que esta parte de sus derechos casi exclusivos se estaba perdiendo y comenzó a alegar, cuando el padre pedía la custodia ante los tribunales, que no se la dieran porque el padre en algún momento de la vida conyugal había abusado o maltratado de sus hijos. Es decir, el abuso sexual o el maltrato físico o psicológico del menor era la respuesta de la madre a la solicitud de custodia compartida o de custodia exclusiva del padre. También se dio
en los casos de divorcio y se dio en los casos en que solicitaban la custodia compartida con posterioridad. Era impresionante la respuesta de los jueces. Claro, no se podría saber si era cierto. La simple imputación interesada de la parte opositora podría ser mentira, pero ¿cómo podría un juez otorgar la custodia a un padre acusado de abuso o maltrato? Por lo tanto, inhibía también la solicitud, se prolongaban por años los juicios también, y como era difícil de probar por parte de la madre que eso había ocurrido, bueno, comenzaron a salir resoluciones que sí otorgaban la custodia al padre, pero no había podido probar el acto de maltrato o abuso. Y entonces hubo un crescendo en la imputación, se modificó el contenido, no sé si hayan sido los abogados de los Estados Unidos también, o las mismas madres, pero entonces se comenzó a inducir a los hijos para que no fuera la mujer, sino los hijos mismos, los que convencieran al juez de que el maltrato o el abuso realmente había ocurrido. Se indujo a los hijos menores a declarar, incluso en forma autónoma ante los tribunales, de que sí, el padre los había maltratado o había abusado de ellos también. Y eso se volvió virulento en los tribunales de los Estados Unidos, señores. Resultó algo interesantísimo. La Asociación de Abogados de los Estados Unidos, en su sección familia, pagó, y pagó mucho dinero, para que durante 12 años se investigaran las resoluciones de los tribunales en materia de alienación parental. Tenían que hacer seguimiento de los juicios, tenían que ver el resultado de las pericias, tendrían que ver el resultado de las resoluciones judiciales y llevar la contabilidad. Y muchos años después, 12 dije, de 3 millones de asuntos en donde el tema era alienación parental como argumento, se demostró que 2 millones eran imputaciones falsas, pero 1 millón era cierta. Imagínense ustedes, pues, el descontrol que existió entonces en los tribunales de los Estados Unidos al no saber qué partido tomar ante la imputación normalmente de la madre, que también el padre puede hacer alienación parental en perjuicio de la madre también, pero obviamente los nomios eran superiores a la falsedad, a la inducción, al falso recuerdo, a la malignidad en el manejo de la custodia de los hijos. ¿Bien? Todo eso estaba ocurriendo en los años 90 y nosotros no teníamos clara información sobre el tema. Nos llegaba alguna cosa de tipo doctrinal, algún libro sobre el tema, como el de Gardner, pero ya fue a principios de este siglo también cuando empezamos a despertar del letargo y a descubrir algo que siempre ocurría en los tribunales. Los antiguos buenos jueces, los buenos litigantes de antaño, ya habían detectado este problema, la imputación de la madre de maltrato y abuso por parte del padre de los hijos, que ella tenía en custodia para evitar que los viera, para hacerles perder la patria potestad, para que se le cancelara el derecho de visita. ¿Bien? Pero hoy ya no nos queda duda. Hubo discusiones, las sigue habiendo sin duda, pero la verdad es que el síndrome de alienación parental ya no es un secreto ni para la legislatura ni para los tribunales. Por lo menos unos 8 o 10 códigos de la República que se han legislado en los últimos 10 años hablan de síndrome de alienación parental, pero hablo de códigos de familia y códigos civiles. ¿También? Pero también 5 o 6 códigos penales de México han introducido el tema como si fuese un caso de violencia intrafamiliar, castigada no solamente con penas de prisión, sino con pérdida de la patria potestad para el padre alienador. Eso nos ha creado, pues, gravísimas dudas. ¿Cómo deberíamos de obrar cuando se plantea un caso de alienación parental ante los tribunales? Hemos venido siguiendo la fórmula de Argentina, de Chile, de España, de los Estados Unidos también. Y claro, una fórmula que resultó interesante y que fue adoptada por el Código Civil del Distrito Federal fue la siguiente. Si la alienación parental es inicial, primaria, simple, no es grave, se pueden utilizar métodos como el de la mediación, las pláticas, la asesoría de las partes para tratar de que no evolucione y se agrave.
Si la situación es intermedia, bueno, ya se requiere de terapia, sin duda alguna, quizás la mediación ya no pueda operar tan oportunamente. Pero si la alienación es grave al grado de convertirse en un verdadero síndrome, donde el niño ya esté enfermo y acusa a su padre y le impute cosas falsas y no quiera saber de él, se niegue a que lo visite o a verlo, amenaza con suicidarse si se le acerca o huir de su casa, cuando la situación es grave, entonces fíjese bien, cuando ya ni la mediación, ni la psicología o la psiquiatría pueden realmente ayudar, lo que nunca se esperaba es que la ley puede poner orden en esas cosas. En España, por ejemplo, son muy interesantes las resoluciones dictadas y aprobadas por los tribunales y legisladas también en algunos territorios autónomos, de que cuando la alienación sea grave y que el niño se niegue a vincularse con el padre alienado, entonces lo que procede es suspender radicalmente la custodia del padre o la madre alienante y entregársela al padre custodio, revertir la custodia. Pero si no es posible de momento, porque el hijo no está disponible para el padre alienado, entonces los tribunales españoles dijeron que podría asignar la custodia provisional a un miembro de la familia del padre, la abuela, la tía del menor, alguna persona, para que se fuera aclimatando en el ambiente familiar, que el padre lo visitara y que por fin algún día, cuando todo se hubiera ya arreglado, también pudiera convivir con el padre alienado. Esta es exactamente la solución que tomó el Código de Distrito y que sirve un poquito como modelo, porque aunque las legislaciones de los estados no todas tengan una solución parecida, pues no es rechazada, no está legislada, pero no me parece jurídica buscar soluciones de este tipo cuando el síndrome se dé. El Código de Sonora habla de la reversión de la custodia cuando la madre o el padre custodio no informen al otro progenitor de las enfermedades, de las conductas desviadas, de los problemas de los hijos también, o no respete la figura del otro padre y le permita la sana convivencia, porque entonces el otro puede solicitar, si esas omisiones son reiteradas, la reversión de la custodia. O sea, el Código de Sonora prevé la posibilidad de que se le quite la custodia a la madre o al padre alienante y se le dé la custodia al otro. Lo interesante es los niveles de alienación y la complicidad en el tema. Un buen jurista, el juez, claro, debe entender que el síndrome no nace solo entre un padre y el otro padre en donde se juega la custodia de los hijos. Deben entender que en realidad las familias hacen bloques, se coaligan, se asocian y por lo tanto hay muchos cómplices. Si la madre es la alienante, la familia de la madre participa en esa alienación, los abuelos, los primos también, todos ellos se ponen en contra del otro padre y forman un bloque alrededor del menor, induciéndolo, aconsejándolo, protegiéndolo. Y al revés, cuando el padre alienado no puede ver a sus hijos y sufre, es muy normal que la familia paterna también lo apoye y se indigne y se ofenda y reclame, también como si a ellos le hubiera ocurrido esta desgracia. Lo que pasa es que sí les ocurrió esta desgracia. Por ejemplo, los abuelos, paternos y maternos, somos, de alguna manera, una prolongación de nuestro nieto. O ellos son la prolongación de nuestra vida después de la muerte. Son seres queridos. Son una reproducción de nuestros hijos. Los amamos entrañablemente. Y mientras que no haya conflictos en la pareja, nos permite normalmente visitarlos. Sacarlos a pasear, llevarles regalos, compartir las fiestas. Y se crea la impronta afectiva que es buena para todos, para nosotros los abuelos y para el nieto, porque somos de alguna manera sustitutos de los padres en el mejor sentido de la palabra y además los únicos que podemos dar razón de cómo eran los padres de nuestros nietos, es decir, nuestros hijos, porque vivimos su infancia. Es decir, hay una íntima vinculación entre abuelos y nietos. ¿Qué ocurre entonces? Que cuando la madre se pelee con el padre y lo castigue, queriéndole quitar la custodia de los hijos,
no solamente dirige su odio en contra del padre, sino en contra de la familia del padre. Si él no puede ver a sus hijos, menos podrán verlos sus abuelos o sus tíos o sus primos paternos también. ¿Por qué? Porque es parte del mismo problema que engloba a todos, que forma paquetes de contrincantes y todos salen lastimados. Sí, pero el Código de Sonora, mucho antes que otros, ya lo hacen muchos códigos ahora, dijo de que había una autonomía en los derechos de convivencia, ahora, no con los hijos, sino con los nietos y demás parientes también, y de que cualquier miembro de la familia obligada potencialmente a dar alimentos a los nietos, en ese caso ustedes lo saben bien, son los padres, sin duda alguna, pero también los ascendientes y también los colaterales hasta el 4º grado, incluyendo hermanos y tíos. Pues bien, cualquier persona que pudiera tener la obligación a futuro de dar alimentos en concreto a un menor, no en ese momento, pero con potencialidad futura, tiene derecho a continuar la relación personal y afectiva con ese menor para que el pago de alimentos no sea tanto por imposición de la ley, sino como consecuencia del afecto. ¿Y qué dijo el Código de Sonora? Que esas personas potencialmente obligadas a dar alimento, cuando injustificadamente uno de los padres, podría ser hasta el hijo mismo, también nos niegue la comunicación con nuestros parientes, descendientes, el abuelo, colaterales, el hermano, podemos recurrir al juez para que nos fije un régimen de visita. Eso dice el Código de Familia de Sonora. Y por lo tanto, no se sorprendan jueces, y además véanlo con cierta benevolencia, que un abuelo venga un día apenado, si quieren, diciendo, no me dejan ver a mi nieto, se pelearon mi hijo y su esposa, pero yo quiero verlo. Por favor, fíjenme un régimen de visita para sacarlo cada 15 días, los fines de semana, o lo que fuere, porque lo amo. Que es mío, que es mi sangre, porque quiero estar con él. También. Entonces, es muy interesante los avances que han tenido los códigos de familia y los códigos civiles en México en materia de custodia, de derecho, de convivencia, ya no de los padres e hijos, sino del resto de la familia obligada al pago eventual de alimentos. ¿También? Entonces, ¿cómo sabemos que se está dando el proceso de síndrome? Bueno, al principio es imperceptible. A un padre no le pasa, el padre custodio, la madre custodia, no le pasa las llamadas al hijo, le dice que no está, que está dormido, que está enfermo, que salió con los amigos. El día de visita dice que salió con los amigos, se fue al cine. Bien, el niño sale todavía con el padre y vuelve más o menos contento, pero la madre comienza a manifestar molestia cuando el menor habla bien de su padre, cuando dice que se divirtió, y el menor, como chico que sea, comienza a notar que a la madre le gustaría que no estuviera tan contento y que no tuviera relación tan íntima con su padre. Si se pasa a un segundo nivel, el niño comienza a evadir al padre, a mostrar reticencia para verlo, a rechazarlo, a criticarle, y casualmente, no sabemos por qué, repite imputaciones propias de la madre. Es cierto que andas con otra mujer, es cierto que no nos quieres y nos abandonaste, es verdad que sí tienes dinero para otros hijos, pero no para nosotros. Comprenderán ustedes que la inducción ya empezó y pasó a un segundo nivel. Y el tercero, el típico del síndrome de alienación parental, es el del niño que no quiere creer con su padre, que llora, que se opone, y que es capaz de declarar ante el Ministerio Público o ante un juez que el padre lo abusó o que el padre lo maltrató en algún momento de la vida familiar. Como ustedes pueden ver, estamos ante un dilema, porque eso que dice el menor puede ser cierto o puede ser un falso recuerdo inducido por la madre, un lavado de cerebro, pero no lo sabemos, podría ser cierto. ¿Bien? Y es que en las relaciones familiares, sobre todo de niños pequeños, es muy difícil saber cuándo se dice la verdad. Aquel antiguo principio que nos queda por mitad nada más a nosotros, de que los borrachos y que los niños dicen la verdad, también quedó muy cuestionado. Los niños mienten. Y mienten porque inventan, pero también mienten porque alguien los induce a mentir. También
Y los borrachitos, pues mentimos porque no sabemos los que decimos también, pero la verdad es que ya quedó desvirtuado, pero mucho daño causó ante los tribunales. Los jueces tenían que creer a pie juntillas la imputación del menor porque él era incapaz de mentir en esos temas y después se descubrió con 2 millones de casos confirmados de que él había mentido porque la madre lo había inducido a mentir para poder evitar el contacto con su padre en los casos de divorcio. Los temas tienen mucho que ver no con el padre desplazado que parecería ser ante ustedes como la víctima, el pobre padre que tanto ama a su hijo, con quien siempre convivió amorosamente cuando estaba casado con su madre, que salían, jugaban, se abrazaban, se mordían también. Hoy el niño no lo quiere, lo rechaza y lo acusa de cosas que nunca ha cometido. ¿Qué pasó? No puede ser que aquella relación amable entre padre e hijo hoy se convierta en una situación de imputación falsa. Si esto ocurre, si esto es así, pues es muy probable que haya alguna persona induciendo el cambio, y muy probablemente lo sea la madre o el padre custodio. El problema es que aunque aparentemente el afectado sea el padre no conviviente, el padre con derecho a visita, o la madre cuando eventualmente sea ella la que no tiene la custodia de los hijos también, que sea esta persona la víctima de lo que se llama alienación parental. La verdad que no es así. Sí lo es en parte, pero no es importante. Tampoco es importante que los abuelos, los hermanos y los tíos y los primos sean alienados también. Lo importante es el daño que se causa al menor. La violación de sus derechos humanos a convivir afectuosamente con sus padres. El daño psicológico que se le causa cuando la madre lo convierte en un instrumento de venganza contra el padre, o cuando el padre se sorprende y sufre por la falsa imputación de un hijo querido. La verdad es que la víctima real es el hijo. Y sorpresa de sorpresas, podemos engañar a un niño de 6 a 8 años, de 8 a 10, de 12, de 14, pero sobre los 16 o 18 años, el ya adolescente empieza a analizar su situación, empieza a preguntarle si el padre realmente le hizo daño, empieza a cuestionarse las razones que su madre le indujo y descubre en muchas ocasiones, no pocas, de que su madre lo usó para vengarse del padre. Que el padre no es culpable de lo que él mismo le imputa. Que el padre se fue porque lo echaron de su casa madre e hijo en una complicidad morbosa. Y que el inocente es el padre. Si el hijo busca al padre y el padre lo recibe y se recomponen las relaciones afectivas, el hijo puede mantener eventualmente relaciones con ambos padres, aunque habrá perdido la confianza y parte del afecto por la madre. Pero si el padre lo rechaza, y eso puede ser cierto, porque a veces la imputación del hijo hace perder al padre la respetabilidad del trabajo y a veces hasta la cárcel también, y la pérdida de la patria potestad como consecuencia, es muy posible que el padre ya no quiera saber del hijo. No entiende, no sabe, no es una persona culta, nadie le explicó, y está tan indignado que no quiere saber nada de él, y claro, nada de su madre. Y cuando el hijo es rechazado, el daño es terrible. No solamente el hijo perdió a un padre, que es terrible, sino lo perdió por culpa de él. Él fue quien lo echó. Él fue quien lo inculpó injustamente, y aunque está muy consciente de que fue la madre quien lo indujo, no alcanza a perdonarse a sí mismo. ¿Y qué ha ocurrido? Bien, señores, por allí en un libro, si alguien lo quiere, pídame, yo se los mando también, que se llama Síndrome de alienación parental. Transcribo anécdotas terribles, pero ciertas, de padres amorosos que se pasaron años en los tribunales rogándole al juez que le permitiera ver a sus hijos, reclamando el derecho de visita, impugnando la imputación de su excónyuge, y que pasan años y los jueces, protectores por cierto, no le han permitido ver a los hijos. O peor, no peor, quizás no tan grave, pero sí criticable, los mandan para que vean a sus hijos en centros de convivencia familiar,
lo cual se justifica solo en un caso, cuando haya duda de que realmente el padre pueda hacerle daño a la criatura. Pero si no hay absolutamente ninguna imputación, si se produjo el divorcio y se va a fijar los términos de la custodia y del derecho de visita, el Código de Familia de Sonora dice de que ambos cónyuges tienen iguales derechos y prohíbe que al hijo lo veamos en el mismo domicilio del padre custodio, a menos que el niño sea pequeño o esté enfermo. El padre no puede ser ofendido mandando a que vea a su hijo a un centro de convivencia familiar si no hay nada que ponga en duda su conducta, que lo haga peligroso para el niño. Eso es injurioso, eso es ofensivo. Eso hace que tarde o temprano el padre se niegue a convivir con su hijo en esas circunstancias, y entonces quien produjo la alienación parental es el juez mismo que ordenó tan torpe medida. Pues bien, ¿qué podemos hacer? Bien, señores, a lo mejor mueve el sentimiento de los jueces, pero también de los padres alienantes, las anécdotas que hemos vivido. No uno, muchas personas se han suicidado, y hay nombres y lugares, porque después de años no han podido conseguir de la judicatura que revierta en su favor el derecho de visita, también porque no le han dejado ver a sus hijos por años siendo inocentes. Y lo triste fue por ahí una carta que transcribimos en el libro de un chico en Chile que se despidió de su novia por teléfono, esperó a que su madre saliera de compras y escribió rápidamente una carta en la que le explicaba que él había sido utilizado para perseguir y castigar a su padre, que la quería mucho y siempre la había obedecido, pero que en realidad ella le había hecho perder a una persona que lo amaba desde que había nacido. Y que al no poder recuperar a su padre, pues prefería hacer lo que ella comprendería después. Y se pegó un balazo. También, ahí está la carta. También, y es un hecho muy publicitado en Chile, porque gracias a estas y otras anécdotas, las personas estaban promoviendo una ley que se llamó Por Amor a Papá. Lograron doblegar al gobierno, sacar la ley en los términos que ellos querían, y esa ley, tan festejada por ellos como una victoria, que lo fue, solamente decía también que debía de respetarse el derecho de ambos padres a tener una adecuada comunicación con sus hijos, y que el padre alienante corría el riesgo de perder la patria potestad. Hoy el derecho mexicano se está recomponiendo. Los códigos de México, en un gran porcentaje, 10 decíamos, ya mencionan con nombre y apellido el nombre del síndrome de alienación parental. No todos lo tratan como debiera de ser. Algunos legisladores indignados porque se acaban de enterar del problema familiar, ordenan que no es que se le revierta la custodia del hijo, sino que el padre alienante pierda la patria potestad. Los códigos que asimilan la alienación parental al delito de violencia intrafamiliar llevan como corolario, además de la pena de prisión, la pérdida de la patria potestad. Y esas fórmulas que podrían ser aplaudidas por el padre enajenado, rechazado, no pueden ser avaladas por nosotros. El niño necesita de ambos padres, de ambas figuras paternas. Podrá haberse equivocado o no la madre o el padre alienante, pero si podemos trabajar con él y revertir su actitud, lo que queremos es que el hijo tenga a ambos padres, no que habiendo perdido un padre al inicio del proceso, después lo recupere pero pierda al otro. Y les advierto, poco favor nos hacen los códigos penales, porque si el alienado fuera yo y de alguna manera acusara a la madre de mis hijos, mi ex esposa, de haberles inducido a decir mentiras ante los tribunales, y eso se considerara como una violencia intrafamiliar en perjuicio del hijo, y la madre fuese a la cárcel o fuese juzgada penalmente, entonces sí que la alienación se confirmaría, quedaría firme, porque aunque fuera cierto que la madre fue la culpable, ningún hijo puede ver a la madre tras las rejas o procesar penalmente por
acusaciones del padre. Entonces, habría que sentarnos un poco a trabajar en el tema a nivel legislativo, pero por lo pronto, siendo que ustedes no hacen las leyes, sino que las obedecen, no se olviden que el Código de Sonora dice que ambos padres tienen derecho a convivir con sus hijos, que el padre custodio debe respetar la figura del otro y respetar el ejercicio de su patria potestad, y que si no lo hace y reiteradamente viola esos derechos, se podrá revertir la custodia en su perjuicio. Ahí está una fórmula punitiva también que los jueces tienen en sus manos para tratar de corregir. La otra, la primera, en los inicios del síndrome, es el uso de la mediación, que por eso tenemos centros de mediación en el Poder Judicial, lo tenemos en la Universidad de Sonora, si ustedes quieren, o Jorge Pesquera está disponible para cualquier problema de alienación parental que se presente también. El hecho es que los jueces tenemos más que resolver conflictos jurídicos, bajarlos, entender, conocer y sufrir los conflictos humanos que están atrás de las demandas que se presentan ante los tribunales. Les agradezco mucho, estoy a su disposición para cualquier pregunta. Hola, hola, ¿me escucha? Hola. Bien, tenemos aquí alguna pregunta, doctor. José Santillanes nos dice que sí, ¿cómo recomendaría realizar la reversión de esa reversión de la paternidad, siendo que el padre custodio tenga muy marcada y grave la alienación al menor, no afectar su estado emocional? Bueno, no se revierte la paternidad, se revierte la custodia. Si pregunta el señor licenciado José Santillanes. Sí. Bueno, te comento lo siguiente. Si está autorizado por la ley, y estoy hablando del Código de Familia de Sonora, quien va a instrumentar esta solución jurídica o sanción, como le quieras llamar, será el juez. Él va a decidir cuándo. Pero todo el mundo sabemos que los conflictos interhumanos que impliquen vinculación entre personas de la familia, primero se tratan de resolver por vía de la mediación, de la conciliación o de los círculos familiares. Y que el juez puede ordenar precisamente porque tenemos un centro de mediación del Poder Judicial. Entonces, cuando el proceso de alienación inicie, cuando no sea muy profundo el daño, lo que podemos hacer es tratar de vincular a las partes. También, por ahí teníamos un amigo juez que hoy es magistrado, que hacía una cosa que les sugiero también a ustedes, y no es por interés personal. Cuando encontraba un caso clarísimo de alienación parental, los mandaba a la librería universitaria, a la librería de la Universidad de Sonora, a comprar este libro de alienación parental, les pedía que lo leyeran y luego volvieran y se sentaran con él para buscar una solución. Y es que a veces lo que falta es información. Lo que falta es conocer el daño que estamos causando a nuestros hijos también. Y también saber las sanciones que prevé la ley para el caso del padre alienante, ¿no? Entonces, creo que pasemos por la mediación, pero advierto, si el síndrome ya se instaló, si el niño no quiere ver a su padre, si el niño le imputa falsedades a su padre porque fue inducido para ello y las cree él mismo, tanto y que puede declararlas solo ante cualquier autoridad sin la presencia de su madre, ya la mediación no funciona. Lo siento mucho. Probablemente ni siquiera la intervención psicológica. Es muy probable que tengamos que volver, como los decían los abuelos, a el cintarazo, la nalgada a tiempo, y esa nalgada es el apercibimiento de la reversión de la custodia o la reversión de la custodia, que en Sonora, revertir la custodia no hace perder al padre alienante su derecho a visitar a su hijo. Nada más que ya no será con él con quien viva, sino que él tendrá que someterse a un régimen de visita también cuando el hijo estará en manos del otro padre. Bien, gracias, doctor. Tenemos una más de Ríos Rentería. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Cuando un menor rechace a su padre o madre, ciertamente los juzgados de familia deberán valorar si ese rechazo tiene causa razonable que lo justifique o no. Y en caso de que no haya causa razonable, ¿por qué la voluntad del menor no puede ser motivo o indicio? Si bien es cierto, como dice nuestro expositor, los niños mienten en ocasiones, creo que es importante también tomar en cuenta las opiniones y sentimientos del menor, ¿o no? Bien,
Yo creo que aquí empezaremos de la última afirmación. Efectivamente, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Niño decreta que el niño tiene derecho a ser oído. Advertencia, sí, tiene que ser oído, pero no obedecido. El padre que más dulces y nieve dé a un menor puede ser el preferido y no ser el mejor padre. A ver si nos entendemos. Sí tiene derecho a ser oído, pero no necesariamente obedecido. Segundo, ¿cómo debe ser oído? Tengan cuidado, señores. Tengan cuidado. El Código de Familia de Sonora lleva el tema a un nivel insospechado. ¿Oído cómo? ¿En el banquillo de los testigos? ¿Sentado frente al secretario de acuerdos? ¿Tomando nota de la declaración del menor? ¿Sometido a interrogatorios? Jamás. El Código de Sonora dice que no se levantará acta de lo que el menor diga cuando es oído. ¿Saben cómo va a ser oído en Sonora? Jugando los carritos con el juez y con la psicóloga adscrita al juzgado. Preguntándole a la psicóloga más que el juez, indirectamente, cómo la pasa en casa, qué piensa de su papá, etcétera, etcétera, para sacarle de alguna manera, sin traumas, sin problemas, lo que él piensa del caso. Es decir, no, el menor no va a declarar ante los tribunales, no se va a tomar en Sonora constancia de lo que dice. Sí, el juez lo oirá, pero no dejará constancia escrita. ¿Y por qué? Porque no podemos ser tan torpes en la judicatura de crear un conflicto de lealtades. Imagínense que dejamos constancia de que el niño quiere estar con el papá o con la mamá, como ocurre en los casos también de si quiere ser adoptado o mayores de edad con quien quieren estar. No queremos crear conflicto de lealtades. Los conflictos de lealtades también alejan a uno de los padres y por lo tanto en Sonora no se levantan actas, no deben levantarse actas de lo que los menores quieren. Sí se les debe escuchar, pero a la manera de la psicóloga, sentados en el piso, jugando con el menor, si este es de menor edad. Pero también quiero advertirles la experiencia que se ha tenido en muchos países. No es tan difícil saber si es cierta la imputación o no es. Hagan que el menor se acerque a su padre en un lugar custodiado y propio de ellos y que no se presente la madre para no intimidar. Dejen que ellos jueguen un rato solos, con carritos o lo que sea, que platiquen, tal. Y el menor que llegó rechazante, molesto, serio, sin hablar, pero que no siente la presión de la presencia de su madre, es posible que media hora después esté jugando con el padre, también abrazándolo y besándolo. Parece muy primario, señores, pero bueno, es un ejemplo solamente de que sí es posible determinar si existe una verdadera animadversión o rechazo del menor o esta es realmente inducida. No es fácil demostrar si hubo violencia o no violencia o abusos también, pero sí creo que hay desde el punto de vista de la psicología métodos para determinar si eso es cierto o no es cierto y obrar en consecuencia. Bien. Tenemos a Arturo, no puso su apellido, con la siguiente pregunta. ¿Considera usted que la justicia tradicional ha sido eficiente para resolver este tipo de conflictos? Bueno, hace muy pocos años la justicia tradicional no tenía conocimiento de este problema. Los legisladores no habían regulado el tema ni sus soluciones. Claro, siempre ha habido abogados intuitivos y jueces humanistas que buscaban una solución acordada, que mediaban, que inducían a las partes a buscar una solución. Hoy ya no tenemos ninguna disculpa. El término ha corrido mundo. Aparece por lo menos en unos 10 códigos de familia y civiles y otros 5 penales con su nombre y apellido, decíamos, síndrome de alienación parental. Ya ni el abogado ni el juez tienen ninguna justificación para ignorar de qué estamos hablando, cómo se produce, por qué se produce y qué medios podemos aplicar para tratar de resolverlo. Entonces, sí, la justicia tradicional de otras épocas quizás no pudiera resolverlo porque ni siquiera lo contemplaba, pero hoy es conocido, está en muchos códigos y las soluciones están ahí. Quizás no me gusten todas. La reversión de la custodia me parece bien. La fórmula del Código Civil del Distrito Federal de revertir la custodia por un tiempo, pero si es muy extremo el síndrome, pasar la custodia provisional a la abuela o al tío, muy bien. No estoy de acuerdo con que de golpe
se le haga perder al padre alienante la patria potestad, porque otro daño más al menor que necesita de ambas figuras paternas. También habría que discutirlo, si todas las soluciones jurídicas son las correctas. Pero de que tenemos que hablar de una nueva justicia que nace en México desde los primeros años de ese siglo, el 2010 en adelante, el Código de Sonora, 2011, 12 y otros códigos de la República. Tenemos ya 7 códigos de familia en México. ¿Bien? Y casi todos ellos tratan el tema. Tenemos varios códigos civiles que no han cambiado de nombre, pero han sido de avanzada al modificarse con el paso del tiempo. Quizás la justicia tradicional del siglo pasado, por hablar de algún momento, pues no sabía atender ese problema, no lo identificaba claramente y no tenía ninguna solución. Hoy ya la tenemos, o por lo menos la información la tenemos, y la sensibilidad también. Los jueces tienen una gravísima responsabilidad. Los que resuelven si debemos pagar intereses o pagar la letra de cambio, pues no deben sufrir mucho. Los jueces de familia llevan a su casa y a lo largo de la vida cada uno de los conflictos humanos que deben resolver. Y las mejores resoluciones del mundo, firmadas con letra, con firma grande y todo, no estamos tan seguros de haber hecho lo correcto. Por lo tanto, más que los jueces del derecho penal, me apenan los jueces de familia por la carga emotiva que llevan. Yo he venido sugiriendo que deben ser sometidos a revisión psiquiátrica cada año, a periodos largos de descanso y a un buen sueldo. No me han hecho caso en ninguna de esas cosas también, pero sí lo necesitan. Bien, gracias, doctor. Una pregunta más, Ignacio de Jesús Mendívil. ¿Qué tan difícil es lograr la reversión de la custodia? Ya hay antecedentes de una sentencia en ese sentido en Sonora y tenemos 2 más y concluimos. No sabría decirte cuántas resoluciones se han dictado, porque el código sí habla de la revisión de la custodia y yo soy testigo de apercibimientos con la revisión de la custodia a madres que se han opuesto a permitir que el padre no custodio, el padre visitante vea a sus hijos. También he visto, terriblemente, también, cómo el padre custodio, llevando al extremo la indignación y el castigo, de alguna manera secuestra al hijo. También lo priva de su libertad, se lo lleva lejos, cambia de domicilio para que el otro no lo pueda encontrar, incluso domicilio a otros países. Hasta ahí llega la rabia y el dolor y el deseo de venganza. ¿También? Y esto también constituye delito. ¿También? Entonces, nosotros creemos que tenemos que avanzar en el tema, que tenemos que discutirlo. Esta es una primera aproximación también. Qué bueno que estemos trabajando con el Poder Judicial, la Universidad de Sonora. Qué bueno que estén ustedes aquí en lugar de estar viendo una buena película de acción. Pero creo que estamos utilizando bien de nuestro tiempo. Como parte del Poder Judicial, pero sobre todo como seres humanos, yo quiero pensar de que el juez, que también es padre o abuelo, habrá tomado nota del problema y como juez podrá resolver como quiera, pero como ser humano ya tendrá una razón para entender el problema y actuar de forma congruente. Bien, Germán Ismael Eufrasio nos dice, atendiendo el interés superior del niño o de la niña, ¿pudiera el hijo o la hija, con ayuda de un psicólogo, llevar la etapa de duelo durante el proceso de divorcio? Mire, muy buena pregunta, gracias. Germán Ismael. El proceso de duelo se da cuando perdemos un ser querido, cuando perdemos una novia, cuando se muere nuestro padre, nuestra madre también, pero también en el divorcio. Y por ahí en el libro que sugiero que compren en la librería universitaria cuando abramos también, y que lo laven bien con antiséptico también, habla, citando a otros autores, de que el divorcio debe producir siempre un duelo. Originalmente el matrimonio tenía una expectativa de convivencia amorosa, pacífica, de protección recíproca y de muerte de ambos tomados de la mano. Bien. Y cuando se frustra por cualquier motivo, quien quiera que fuese el culpable, habría que vivir la época del duelo. Hay que aceptar
que el duelo por el divorcio, que es la frustración de un proyecto de vida importante, debe darse. Los autores dicen que tenemos y debemos de llorar, que se vale llorar por ese proyecto frustrado. No toda la vida, también, pero sí tenemos que sentir que cualquiera que fuera el divorcio, también es un proyecto fallido que debe dolernos. Claro, los argentinos son cínicos. Por ahí pasaba yo por una calle de Buenos Aires y se decía, en un lugar que se rentaba para eventos, decía, fiestas, cumpleaños y divorcios, decía, muy cínico. Imagínense ustedes, también ahí la divorciada con sus amigochas, también tomando cerveza o buen vino para celebrar que se había deshecho de ese maldito hombre. No, no es cierto. Duele. Y debe de doler. Porque si no duele, no vamos a curar heridas. Ocultamos la verdadera herida. Habrá que explicitarlo y sufrirlo y llorarlo y sobre todo descubrir qué fue lo que provocó el divorcio. Si tuvimos culpa, porque casi siempre ambos tienen la culpa, prometer no repetir torpezas, perdonarnos a nosotros mismos y perdonar al otro también, porque solo así tendremos una relativa, pacífica relación con quien alguna vez fue nuestro compañero de vida. Bien, gracias, doctor. Ivette le pregunta a usted, ¿considera posible que dicho término se pueda cambiar en las leyes a fin de evitar las controversias que ha mencionado? Entre las controversias a las que ella se refiere es que Garnier cometió diversos delitos, entre ellos el de abuso sexual, y que la real intención de introducir tal término fue para que los abusadores evadieran consecuencias de delitos cometidos. Bueno, mira, Gardner, en realidad es el nombre, fue acusado por grupos opositores, probablemente feministas, que decían, no existe tal síndrome. Lo que pasa es que los abusadores o maltratadores de niños, los padres y culpables, le echan la culpa a la madre de haberle inventado la imputación cuando es cierta. También. Y prueba de ello es, y aquí es donde está la falacia, de que Gardner, con su libro sobre alienación parental, era un alienador, era un maldito, abusaba de niños, etc. Yo no creo, perdón, que esto haya sido así, pero si lo hubiese sido, ¿qué tiene que ver con la posición ideológica, con el planteamiento de un síndrome? Él mismo decía, y está por escrito en su libro, de que la judicatura no debe perder la idea de que la imputación puede ser falsa, nacida del odio de la madre y la destrucción del padre, pero también puede ser verdadera. Acuérdense que en 3 millones de casos en Estados Unidos, 2 resultaron falsos, 2 millones, y 1 millón resultó cierto. Entonces, Garner advertía, puede ser que sea una falsa imputación de la madre, pero puede ser cierta, y por lo tanto, tengan cuidado, jueces, de hacer un buen criterio. Me parece totalmente intrascendente quién haya sido él, bueno o malo. Incluso me parece intrascendente que este síndrome no aparezca dentro de los síndromes ya reconocidos por los consejos psiquiátricos del mundo. Me da lo mismo. Me basta con que un señor juez respetable, querido, de Hermosillo, venga y me diga que ha vivido más de una ocasión en sus asuntos el problema que digo, para que el problema sea verdad, aunque no aparezca formalmente en un manual. ¿Sí nos entendemos? ¿Sí? No podemos responder con formalidades, ni podemos impugnar una teoría, porque el autor de la misma fue un hombre malo o pudo ser un hombre malo. Eso no tiene trascendencia. Bien, muchísimas gracias, doctor. Creo que ha sido muy productiva esta charla. Esperamos, por favor, que nos hagan llegar a través de correo electrónico aquellas otras preguntas que se hayan quedado por ahí, que no tuvieron y no tuvimos oportunidad de responder dado el tiempo. Como saben, el libro ya lo repitió el doctor, el libro lo podrán encontrar en la librería universitaria una vez que se abran sus puertas. No olviden lavarlo, por favor. Y sobre todo, darles las gracias por esta primera conferencia a cargo del doctor Sotolamadrid. Los esperamos el próximo 14 de mayo a la misma hora con el tema la valoración de los testimonios de menores de edad como víctimas o testigos a cargo del magistrado Héctor Talamantes del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.
Muchísimas gracias. Marina, por favor, si quieres dirigir algunas palabras. El micrófono. Muchas gracias a todos los compañeros que participaron. Estaba viendo aquí en mi pantalla que alcanzamos 348 participantes y espero que haya sido pues de su agrado, que para mí estuvo magnífica, excelente, ¿no? Y quiero agradecerle mucho al doctor Miguel Ángel Soto porque pues siempre todas sus conferencias nos dejan mucho, ¿no? Muchas gracias y pues los esperamos para la siguiente. Muchas gracias a todos, ¿eh? Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.